Hola amigos, yo soy Fercho y esto es Destruyendo el Ateísmo. El día de hoy vamos a darle respuesta a este ateo porque me parece que hace unas preguntas honestas, a pesar de que algunas ya tienen respuesta hace muchísimo tiempo, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Él es autor y tiene un libro, se llama Mauricio José Schwartz y tiene un canal de YouTube con bastantes seguidores donde predica el ateísmo sobre todo. Pero bueno, para ser justos, yo le voy a responder a sus preguntas y lo justo es que él me responda a las mías. En este video voy a hacerle la primera. Quisiera preguntarte, Mauricio, si es que acaso, si yo logro responderte estas preguntas que estás haciendo, tú estarías dispuesto a volver a la Iglesia Católica, de donde saliste. Saliste porque no te dieron una buena respuesta, según tus propias palabras. Entonces, si yo te doy una respuesta coherente, una respuesta lógica, con sentido, ¿estarías dispuesto a regresar a la iglesia, a regresar al cristianismo y a regresar con Jesús? Si la respuesta es no, pues entonces simplemente no estás buscando la verdad y más bien estás tratando de promover una ideología que te han sembrado en la cabeza. Bueno, espero tu respuesta. Mauricio comienza hablando acerca de lo que lo hizo salir de la Iglesia Católica. Habla de una guerra atroz en finales de los años 60 e inclusive nos pone una imagen de unos niños que están padeciendo hambruna y que mueren de hambre, ¿no? Básicamente. Esto plantea básicamente el argumento del sufrimiento y él concluye que si hay sufrimiento entonces no es posible que haya un Dios. También comenta que le preguntó a un sacerdote que por qué permitía eso Dios y el sacerdote le contestó que pues eran inexplicables algunas de las cosas que hace Dios. Estoy de acuerdo contigo, Mauricio, es una mala respuesta, pero es que también es un mal argumento. Realmente eh, es un argumento muy poderoso que lo escucho repetidas veces entre los ateos. Es muy potente porque el, este, ataca directamente los sentimientos del ser humano. Cuando tú ves esta imagen, es imposible que no se te revuelvan las entrañas, que no te dé un coraje y que tus vísceras no griten por tu boca. ¿Quién es el responsable de esto? ¿Quién permitió esto? Es evidente que uno va a empezar a molestarse, pero no es lógico culpar a Dios. Aquí mismo lo está diciendo. Esto se trata de una guerra. ¿Quién causa las guerras? Los hombres. En todo caso, deberías estar enojado con los hombres, con la humanidad, no con Dios. Tal vez deberías de unirte a estos grupos animalistas que más que promover el amor a los animales, lo que promueven es el odio contra la humanidad. Tal vez ese sea tu lugar. Sinceramente, este argumento del sufrimiento es muy débil. Fácilmente se puede explicar desde la lógica que un Dios bueno y todopoderoso puede permitir esta clase de cosas, básicamente porque estamos hablando del libre albedrío de las personas. Y no es Dios el que está generando este sufrimiento, es el propio ser humano. De hecho, eso es algo que pues lógicamente es fácil, pero es potente el argumento porque ataca a tus sentimientos, ataca a tus entrañas directamente lo que pasa. Y realmente la mayoría utiliza este tipo de fotografías para que te cause una ira incomprensible, tratar de culpar a alguien, tratar de desquitar tu coraje con alguien. Pero ese alguien seguramente no es Dios, ¿vale? Él no tiene nada que ver con las decisiones que tomamos nosotros. Al contrario, quienes realmente practican el ateísmo, esto no tendrían que verle nada de malo, porque al final el ateísmo promueve que somos simples personas y que cada quien le da un propósito a su vida. Entonces lo más lógico, desde el punto de vista naturalista, es protegerte a ti y a tus seres queridos, a quienes te importan. Inclusive vengo de debatir con unos animalistas que sostienen que salvarían, arriesgarían la vida de cualquier desconocido por salvar a sus animales, a sus mascotas, ¿no? Inclusive algunos dicen que hasta a sus cosas. Por ejemplo, dicen, bueno, vale más mi computadora que la vida de un desconocido.
Y esto es cierto, en el ateísmo naturalista pues no tiene ningún valor, estos niños no tienen ningún valor. Realmente no tendrías por qué enojarte. De hecho, mientras tú estés bien, tus seres queridos estén bien, tus cosas estén bien, tus mascotas estén bien, pues ya con eso es suficiente para el ateo. Hace una primera pregunta aquí. ¿Por qué creen? Es una pregunta válida, es una pregunta válida para un ateo, ¿sí? Hacer esta pregunta hacia un creyente. ¿Por qué crees? Y está bien el orden, ¿no? ¿Por qué crees en Dios, en la religión y en los sacerdotes? Primeramente debes de creer en Dios antes de creer en la religión. Y porque la religión es básicamente es religare, es establecer una relación con ese Dios. Si no tienes el Dios, pues obviamente no puedes tener la religión. Y los sacerdotes pues vienen a formar parte de esta religión, son consecutivos, ¿vale? ¿Por qué crees en Dios? Bueno, esta es una pregunta que es válida para un ateo, pero que cualquier persona debería hacerse no esa pregunta, sino otra pregunta. ¿Cómo explicas el universo? ¿Cuál es la mejor explicación del universo? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Tenemos algún propósito o no tenemos ningún propósito y somos mero alimento para gusanos? Complejísimo y muy delicado alimento para gusanos. Eso es lo que debías preguntarte primero. Como ateo, yo te podría explicar por qué creo en Dios, ¿sí? Y, pero lo que tendrías que hacer, y la respuesta es precisamente que tú te preguntes a ti mismo, ¿de dónde viene el universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la mejor explicación a todo lo que hay a nuestro alrededor? Lo cierto es que cuando se comenzaron a hacer las religiones, precisamente ese fue el punto de partida. Hoy en día tenemos la ciencia, pero la ciencia sinceramente no puede responder esas preguntas, por lo menos no aún. Nos pregunta también si tenemos miedo de no creer y nos plantea la apuesta de Pascal, que hay una vida después de la vida, pero aquí yo no sé si él no leyó bien la apuesta de Pascal o no la interpretó bien. Él habla de creencias, pero Pascal habla de hacer una apuesta. Cuando haces una apuesta, tú pones algo de por medio. Y claro, ese algo que vas a apostar, pues no es más que, como dice Pascal, tu voluntad. Se trata de voluntad. Aquí Mauricio nos plantea que uno no elige en qué creer, como tampoco uno elige a quién amar. Bueno, ahí yo estoy completamente en desacuerdo contigo, Mauricio. Precisamente el amor es un excelente ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando una pareja se casa, está demostrado científicamente que el enamoramiento, lo que conocemos como funciones químicas en el cerebro, que nos dan esa pertenencia con una persona, con una pareja, precisamente no dura más que unos días o a lo mucho un par de años. Entonces, después de eso, ¿qué pasa? Porque hay parejas que siguen siendo felices. Bueno, porque es un acto de voluntad, es un acto en el que cada día eligen amar a esa persona. Esto también se trata así con Dios. Tú eliges creer en Dios o no creer. Tú eliges amar a Dios o no amarlo. Sí, claro, hay condicionantes en el ambiente, hay dificultades, hay pruebas, pero es lo mismo que hay en una relación, con una persona, con una pareja. Aquí es una elección. Y aquí podríamos, si quieres, debatirlo más, pero esto es claramente para mí una elección. En tu caso, piensas que no, pero realmente, si eso fuera así, y tú mismo te vas a contradecir, entonces tú seguirías siendo católico, porque entonces tú no elegiste, te lo impusieron, y entonces como ya lo tenías impuesto, seguirías en la misma religión. Pero tú elegiste el ateísmo, tú elegiste dejar de creer. Aquí va a hablar de la iglesia y sus ministros. Primero pregunta por qué es necesario un templo. Bueno, el templo es una representación, es algo simbólico, que lo que nos dice es básicamente que pues es el esfuerzo del ser humano por construir el mundo que Dios quiere, un mundo bueno, un mundo agradable. Es precisamente el templo lo que simboliza. Por eso es que Jesucristo, cuando profetizó sobre el fin de los tiempos, profetizó que se iba a destruir el templo. Habla acerca de
que todo lo que ha hecho el hombre, de todos modos, por más esfuerzo que nosotros pongamos en hacer un mundo perfecto, no lo vamos a lograr y que se va a acabar. Porque claro, este es un mundo de materia corruptible y Dios ofrece un cuerpo y una materia incorruptible, un universo incorruptible. Por eso es que se fabrican templos, es el esfuerzo, es el símbolo de que los humanos estamos esforzándonos por hacer el trabajo tal cual nos lo ha pedido Dios. También pregunta sobre las curaciones, ¿por qué son siempre cosas sencillas? Bueno, personalmente no creo que sean cosas sencillas. Realmente, digo, sabemos de milagros como curaciones de cáncer, donde los médicos con toda la tecnología y la ciencia moderna no han podido curar a la persona de un cáncer y sin embargo esta persona termina curándose del cáncer milagrosamente. ¿Por qué no sucede en todas partes? ¿Por qué hay charlatanes que engañan a la gente diciendo que hacen curaciones cuando son meras teatros, funciones de teatro? Bueno, esto es otra cosa, totalmente diferente. En primer lugar, hay charlatanes porque, bueno, pues tienen un interés económico. No todas las religiones van a ser verdaderas. De hecho, es por lógica, Mauricio. Si las religiones son contradictorias entre sí, por lo menos, no, o todas son falsas, o por lo menos solamente hay una verdadera, ¿vale?